El AGM-88, conocido como HARM, es un misil diseñado con un propósito inquietante. No busca derribar aviones ni destruir ciudades, sino silenciar los radares que sostienen la defensa de un país. ¿Qué sucede cuando un ejército entero pierde su capacidad de ver en el campo de batalla en cuestión de segundos? Esa es la pregunta que convierte a este misil en una de las armas más estratégicas y temidas de la guerra moderna. Antes de comenzar, ¿por qué no te suscribes y te unes a nuestra comunidad de apasionados por la aviación? Aquí descubrirás la historia detrás de los aviones más legendarios, las innovaciones que revolucionaron el vuelo y las hazañas de los pilotos que desafiaron los cielos. Mientras lo haces, activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. El nacimiento del AGM-88 no fue un accidente ni una simple mejora tecnológica, sino la respuesta directa a un problema estratégico que había puesto en jaque a las fuerzas aéreas más poderosas del planeta. Durante los años 60 y 70, en plena Guerra Fría, la Unión Soviética desplegó una red de defensas aéreas tan densa y avanzada que cualquier misión de ataque contra su territorio se convertía prácticamente en un suicidio. Los radares de control terrestre, combinados con los misiles tierra-aire SA-2, SA-3 y posteriormente SA-6, podían detectar, rastrear y derribar aviones a distancias que hasta entonces parecían imposibles. Estados Unidos, consciente de que sus bombarderos estratégicos y aviones de ataque no podían penetrar en ese escudo de hierro sin sufrir pérdidas devastadoras, necesitaba un arma capaz de neutralizar el núcleo de esa defensa, los radares. Habían experimentado con el AGM-45 Shrike, un misil que seguía señales de radar, pero su efectividad era muy limitada. Bastaba con que el operador enemigo apagara el radar en el momento justo y el Shrike perdía su blanco, volviendo inútil el ataque. La posibilidad real de que cada avión norteamericano quedara indefenso frente a una red de radares soviéticos era tan grande, que se temía que una guerra convencional en Europa terminara en derrota antes de que empezara. El empuje industrial y científico de Estados Unidos se volcó en un proyecto que no solo debía superar esas limitaciones, sino también redefinir la manera de concebir la guerra electrónica. Fue así como, en 1974, Texas Instruments comenzó a trabajar en lo que se convertiría en el AGM-88 HARM, High Speed Anti-Radiation Missile. Su misión, rastrear señales de radar con una precisión jamás vista y mantener el blanco incluso si el enemigo apagaba sus sistemas. Y lo consiguió. Si este misil lograba funcionar como estaba diseñado, las fuerzas aéreas occidentales tendrían en sus manos el poder de entrar en el espacio aéreo enemigo con una confianza que jamás habían tenido. El diseño inicial del AGM-88 se enfocó en velocidad y resistencia. Con una longitud de 4,1 metros, un diámetro de 25 centímetros y un peso total de unos 360 kilogramos, estaba equipado con una ojiva de fragmentación de 66 kilogramos capaz de destrozar antenas y equipos electrónicos críticos. Su motor de combustible sólido producía un empuje cercano a los 25 kN, permitiéndole alcanzar velocidades de hasta Mach 2 en cuestión de segundos. Su rango, que en la primera versión rondaba los 80 kilómetros, era suficiente para que los aviones lanzadores F-4 Phantom II, F-16 Fighting Falcon y F-A-18 Hornet dispararan sin necesidad de sobrevolar directamente las defensas enemigas. La clave estaba en su sistema de guía. A diferencia del Shrike, que se limitaba a seguir la señal activa, el AGM-88 contaba con un sofisticado receptor de radiación electromagnética capaz de registrar la última posición conocida del radar incluso si éste se apagaba. El misil continuaba en dirección a esas coordenadas, aumentando la probabilidad de impacto y obligando al enemigo a tomar una decisión imposible: mantener el radar encendido y arriesgarse a ser destruido, o apagarlo y quedar ciego ante la aviación enemiga. En cualquiera de los dos casos, la ventaja estratégica pasaba inmediatamente al atacante. Cuando se introdujo oficialmente en 1983, el AGM-88 fue visto como un parteaguas en la doctrina militar estadounidense. Había una sensación de desconfianza inicial. ¿Realmente este misil sería capaz de doblegar sistemas soviéticos que llevaban décadas perfeccionándose? Pero con el tiempo, las operaciones demostraron que el HARM cumplía su promesa. Donde antes los pilotos entraban con miedo, ahora lo hacían con decisión,
sabiendo que tenían en sus manos el poder de silenciar al enemigo. Las primeras pruebas reales de fuego no tardaron en llegar. En 1986, durante la operación El Dorado Canyon, aviones estadounidenses atacaron objetivos en Libia, empleando por primera vez el AGM-88 contra radares de defensa aérea. Aunque no todos los lanzamientos fueron exitosos, se comprobó que el misil obligaba a los operadores a apagar sus sistemas, reduciendo drásticamente la capacidad de respuesta libia. Años después, en la Guerra del Golfo de 1991, su papel se volvió legendario. Más de 2,000 misiles fueron disparados contra las defensas iraquíes, con resultados demoledores. Los radares iraquíes, enfrentados al dilema de encender o apagar, quedaron prácticamente anulados. El costo operativo de cada AGM-88 en los 80 rondaba los $200,000 por unidad, lo cual parecía elevado. Sin embargo, comparado con el precio de un avión de combate multimillonario y el valor estratégico de ganar la supremacía aérea, el gasto era insignificante. De hecho, los analistas militares comenzaron a calcular que, por cada dólar invertido en misiles HARM, se ahorraban millones en potenciales pérdidas de aviones y pilotos. En cuanto a producción, se fabricaron más de 20,000 unidades a lo largo de las décadas, en distintas versiones. El AGM-88A fue el modelo inicial, seguido por mejoras en las versiones B y C, que añadieron mayor alcance y resistencia electrónica. Con el tiempo llegaría el AGM-88E ARGM, Advanced Anti-Rotation Guided Missile, que integraba GPS, navegación inercial y enlace de datos para alcanzar blancos móviles y realizar maniobras en pleno vuelo. Otros países de la OTAN comenzaron a incorporarlo en sus arsenales. Alemania, Italia y Grecia fueron de los primeros en adquirirlo. Posteriormente se sumaron Turquía, Corea del Sur y Australia, conscientes de que ningún otro misil ofrecía ese nivel de capacidad contra radares enemigos. Pilotos de la Luftwaffe alemana y de la Aeronáutica Militar italiana relataron en ejercicios conjuntos que, gracias al AGM-88, podían simular penetraciones en defensas aéreas sin sufrir bajas, algo impensable en años anteriores. El contraste con otros misiles contemporáneos, como el soviético Kh-58, fue evidente. Mientras el HARM ofrecía rapidez de despliegue, compatibilidad con múltiples plataformas occidentales y un diseño flexible para ser actualizado, el Kh-58 tenía mayor alcance inicial, pero era más pesado y menos adaptable. El dilema era claro: el Kh-58 podía llegar más lejos, pero el AGM-88 podía lanzarse con mayor frecuencia, precisión y en condiciones de combate más variadas. La balanza, poco a poco, empezó a inclinarse hacia el diseño occidental. Hoy en día, cuando se mira en retrospectiva, el nacimiento del AGM-88 marcó un antes y un después. No fue simplemente un misil más, fue la herramienta que le devolvió la confianza a los pilotos de la OTAN en misiones de ataque profundo. Pero la gran pregunta sigue abierta: ¿será suficiente esta tecnología en un futuro donde la guerra electrónica evoluciona cada año? ¿O llegará el día en que los radares aprendan a engañar incluso a un cazador tan perfeccionado como el HARM? El AGM-88 no solo fue un avance conceptual, sino también un prodigio de ingeniería que cambió las reglas del combate aéreo. Su anatomía, aparentemente simple desde el exterior, escondía un nivel de sofisticación tecnológica que lo colocó a la vanguardia de los misiles antirradiación. Analizar su estructura es comprender cómo cada detalle fue diseñado para cumplir una misión única: cazar señales electromagnéticas y destruir el corazón de la defensa enemiga. Con una longitud de 4,1 metros y un diámetro de apenas 25 centímetros, el AGM-88 tenía la apariencia estilizada de un proyectil convencional. Sin embargo, lo que lo diferenciaba era la manera en que cada parte de su cuerpo estaba pensada para maximizar velocidad, precisión y resistencia. Su peso total, cercano a los 360 kilogramos, estaba distribuido estratégicamente. La sección delantera alojaba el receptor pasivo de radiación y el sistema de guía. En el centro se encontraba la ojiva de 66 kilogramos de alto explosivo fragmentado, y en la parte trasera residía el motor cohete de combustible sólido que lo impulsaba a más de Mach 2. El sistema de guía era, sin duda, su alma.
Se trataba de un sofisticado sensor pasivo capaz de detectar emisiones de radar en un rango amplio de frecuencias. Mientras que su predecesor, el AGM-45 Shrike, podía ser fácilmente engañado por el simple acto de apagar el radar enemigo. El HARM incorporaba memoria de ubicación, registraba las coordenadas de la señal detectada y continuaba su trayecto hacia esa posición aunque el radar desapareciera de inmediato. Esto obligaba a los operadores enemigos a un dilema brutal: mantener su radar encendido y ser destruidos, o apagarlo y quedar ciegos frente al ataque aéreo. La construcción de la ojiva fue igualmente meticulosa. Con un peso de 66 kilogramos y diseñada en configuración de fragmentación de alta velocidad, estaba pensada no solo para dañar la antena emisora, sino para destrozar los equipos circundantes, dejándolos inoperables aunque sobrevivieran al impacto directo. En la práctica, esto significaba que un solo misil podía dejar fuera de combate estaciones de radar multimillonarias en cuestión de segundos. El motor del AGM-88 era un cohete de combustible sólido, sencillo en concepto pero poderoso en ejecución. Su empuje, cercano a los 25 kN, le permitía acelerar de inmediato tras el lanzamiento, alcanzando velocidades superiores a Mach 2, es decir, más de 2.400 km por hora. Esta rapidez reducía drásticamente el tiempo de reacción del enemigo. Desde que detectaban el lanzamiento hasta el impacto podían pasar apenas 90 segundos, insuficientes para implementar contramedidas efectivas. El alcance inicial era de unos 80 kilómetros, aunque las versiones posteriores, gracias a mejoras en el combustible y en la aerodinámica, superaron los 150 kilómetros, lo que dio a los aviones lanzadores una ventaja de seguridad vital. En cuanto a costos, el AGM-88 representaba una inversión considerable. En sus primeras versiones, cada misil costaba alrededor de $200.000, cifra que ascendió en las versiones más avanzadas a más de $300.000. A pesar de ello, los analistas militares lo consideraban rentable. Un misil de este precio podía destruir sistemas de radar que costaban entre 10 y 20 millones de dólares, y más importante aún, salvar la vida de pilotos y aviones valorados en cientos de millones. Era una ecuación simple pero decisiva. Pagar caro por un misil era más barato que perder un escuadrón entero en un solo ataque. Comparado con sus contemporáneos soviéticos, como el KH-58, el HARM ofrecía ventajas y desventajas claras. Mientras el KH-58 tenía un alcance superior a 200 kilómetros, era más pesado, 650 kilogramos, y requería plataformas más grandes y especializadas. El AGM-88, en cambio, era más ligero, compatible con múltiples aviones occidentales como el F-16, el F-A-18, el Tornado y posteriormente el Eurofighter Typhoon. Esto lo hacía más versátil y fácil de desplegar en diferentes escenarios. Sin embargo, su desventaja residía en el alcance. En enfrentamientos contra defensas profundamente situadas, los aviones portadores debían acercarse más al objetivo, aumentando el riesgo. Los testimonios de pilotos que lo emplearon son reveladores. Durante la Guerra del Golfo en 1991, un piloto de F-A-18 declaró que el AGM-88 era el misil que nos abrió las puertas de Bagdad. Explicaba que, en cuanto los misiles eran lanzados, los radares iraquíes se apagaban instantáneamente, y aunque algunos lograban sobrevivir al impacto, su desconexión dejaba grandes huecos en la cobertura defensiva. Otro piloto de la Luftwaffe alemana, en ejercicios conjuntos de la OTAN, afirmó que el simple hecho de tener un AGM-88 en las alas cambia la manera en que enfrentas una misión. Sabes que el radar enemigo piensa 2 veces antes de mantenerse encendido. En términos de producción, se estima que hasta principios de los años 2000 ya se habían fabricado más de 20.000 unidades, en versiones A, B y C. Posteriormente, el AGM-88 EARM introdujo mejoras radicales, añadió GPS y navegación inercial, además de un enlace de datos en tiempo real, permitiendo redirigir el misil durante el vuelo. Esto solucionó una de sus principales debilidades, la incapacidad de atacar radares móviles con eficacia. Con estas mejoras, el alcance aumentó hasta los 150 kilómetros, y la precisión se volvió mucho más letal. Los países usuarios del AGM-88 incluyen Estados Unidos, Alemania, Italia, Grecia, Turquía, Corea del Sur y Australia, entre otros miembros de la OTAN.
Su presencia en arsenales tan variados refleja la confianza en un misil que, aunque caro, garantiza la capacidad de neutralizar defensas aéreas modernas. Existe una posibilidad real de que, sin un arma como el AGM-88, las misiones de supresión de defensas aéreas, SEAD, fueran prácticamente imposibles en escenarios de alta intensidad. Pero al mismo tiempo, si funciona, asegura el dominio del cielo y abre la puerta a ataques estratégicos sin oposición. El AGM-88, con todas sus mejoras, sigue siendo hasta hoy un símbolo de la guerra electrónica moderna. Su combinación de velocidad, precisión y adaptabilidad lo mantiene vigente, aunque no exento de desafíos frente a sistemas de contramedidas cada vez más sofisticados. La pregunta que queda es si el futuro traerá un misil que pueda hacer lo mismo contra radares furtivos o emisores de baja potencia, y que pasará el día en que las defensas sean capaces de engañar a un depredador tan refinado. El verdadero valor de un arma se mide en el campo de batalla, y el AGM-88 demostró su importancia estratégica desde el momento en que entró en acción. Su debut operacional se dio en 1986 durante la Operación El Dorado Canyon, cuando Estados Unidos lanzó ataques aéreos contra Libia en respuesta a actividades terroristas atribuidas al régimen de Muammar Gaddafi. Los F-A-18 Hornet de la Marina y los F-111 de la Fuerza Aérea llevaron consigo los nuevos AGM-88. Los radares libios, al detectar la presencia de aviones enemigos, se encendieron para guiar sus misiles tierra-aire. En ese instante, los HARM fueron lanzados. Algunos radares fueron destruidos, y otros se apagaron de inmediato para evitar el impacto. Aunque los resultados no fueron perfectos, quedó claro que este misil obligaba al enemigo a renunciar a su visión en los momentos más críticos. Sin embargo, fue en la Guerra del Golfo de 1991 donde el AGM-88 se convirtió en leyenda. Durante la Operación Desert Storm, la coalición liderada por Estados Unidos lanzó más de 2.000 misiles HARM contra las defensas aéreas iraquíes. Bagdad contaba con uno de los sistemas de defensa más densos del mundo, compuesto por radares SA-2, SA-3, SA-6 y sistemas Roland de fabricación francesa. Pero en cuestión de días, la red quedó neutralizada. Los radares iraquíes enfrentaron un dilema imposible: encenderse para guiar misiles y ser inmediatamente destruidos por los AGM-88, o permanecer apagados y dejar sin ojos a la defensa antiaérea. El resultado fue devastador. Las defensas quedaron prácticamente ciegas, y los aviones de la coalición penetraron en el espacio aéreo con una libertad nunca antes vista en un conflicto moderno. Las estadísticas hablan por sí mismas. Se estima que el 90% de los radares iraquíes fueron anulados en la primera semana de la campaña aérea, ya fuera por destrucción directa o por apagado preventivo. Pilotos de F-16 relataron que las misiones de supresión SEAD con el AGM-88 redujeron significativamente las bajas. En contraste con la guerra de Vietnam, donde la aviación estadounidense perdió más de 2.500 aviones frente a sistemas antiaéreos soviéticos, en la guerra del Golfo las pérdidas aéreas fueron mínimas. Un piloto de la USAF confesó: "Cada vez que lanzábamos un HARM, sabíamos que al menos un radar menos iba a amenazarnos. Nos abrió el camino a Bagdad". Más allá de Irak, el AGM-88 volvió a ser protagonista en la guerra de Kosovo en 1999. La OTAN utilizó intensivamente este misil contra los sistemas de radar yugoslavos, que empleaban tácticas de encendido intermitente para confundir a los HARM. Aunque algunos radares sobrevivieron utilizando estas estrategias, el costo fue alto. Cada vez que se encendían, arriesgaban la destrucción inmediata. En este escenario, quedó claro que aunque el AGM-88 no garantizaba un impacto del 100%, su simple presencia condicionaba la forma en que el enemigo operaba. Las ventajas del AGM-88 en combate real eran claras. Su velocidad, precisión y capacidad de memoria lo hacían superior a su predecesor Srike y le permitían superar defensas que, hasta entonces, se creían inexpugnables. Además, al ser más ligero y adaptable que el KH-58 soviético, podía integrarse en un mayor número de plataformas aliadas, aumentando su versatilidad en combate. Si bien era posible que algunos misiles se perdieran cuando el radar se apagaba en el momento justo,
El efecto psicológico de obligar al enemigo a renunciar a su visión era casi tan valioso como la destrucción misma. No obstante, el AGM-88 también demostró limitaciones. En Irak y Kosovo, algunos radares móviles lograron sobrevivir, desplazándose y apagándose antes de ser alcanzados. Los costos de operación eran altos, y en misiones prolongadas, la dependencia de los HARM suponía un gasto significativo para los ejércitos. Además, en escenarios con interferencia electrónica avanzada, su efectividad podía verse reducida. Estas debilidades impulsaron el desarrollo de versiones mejoradas como el AGM-88 EARGM, con GPS, navegación inercial y capacidad de comunicación en tiempo real. Hoy en día, el AGM-88 sigue siendo un componente esencial en las fuerzas aéreas de Estados Unidos y de múltiples países de la OTAN. Alemania, Italia, Grecia, Turquía, Corea del Sur y Australia lo han empleado en entrenamientos y operaciones conjuntas, reconociendo su papel vital en la guerra electrónica. Los pilotos lo describen como un arma de confianza, capaz de cambiar el equilibrio en los primeros minutos de un enfrentamiento. Un piloto italiano de Tornado confesó: "Cuando llevas un HARM bajo las alas, sientes que tienes la capacidad de silenciar al enemigo antes de que siquiera pueda verte". En la actualidad, con la llegada de versiones extendidas como el AGM-88 EARGM, el misil ha duplicado su alcance y mejorado su resistencia frente a contramedidas modernas. Aún así, el debate persiste. ¿Qué ocurrirá el día en que un adversario logre engañar o absorber la señal de un HARM sin perder su radar? ¿Estaremos ante un misil que se vuelve obsoleto, o seguirá reinventándose como hasta ahora para mantener su ventaja? El AGM-88 no es perfecto, pero su legado en los campos de batalla lo ha consolidado como una de las armas más influyentes de la guerra aérea moderna. No es el misil más grande ni el más costoso, pero sí el que ha demostrado que silenciar al enemigo puede ser más devastador que derribarlo. El AGM-88 ha recorrido un largo camino desde su introducción en los años 80. Nació como respuesta a una amenaza que parecía insuperable, las redes de defensa aérea soviéticas, y terminó convirtiéndose en una de las piezas más decisivas en los conflictos modernos. Su función nunca fue la de deslumbrar con su tamaño ni su capacidad explosiva, sino la de ejercer un poder invisible pero determinante: silenciar los radares enemigos y con ello cegar a ejércitos enteros. Un ejército sin radares es como un soldado sin ojos: puede tener armas, pero no sabe hacia dónde apuntarlas. Las guerras del Golfo, de Kosovo y de Libia demostraron que el AGM-88 podía condicionar las decisiones del enemigo con solo estar presente. Pero su historia no terminó ahí. Décadas más tarde, en los conflictos del Medio Oriente, el misil volvió a aparecer como herramienta clave. En Yemen, durante la intervención liderada por Arabia Saudita contra los rebeldes hutíes, se documentó el uso de AGM-88 por parte de fuerzas aliadas. La misión era neutralizar los sistemas de radar que los hutíes utilizaban para detectar aviones de la coalición y guiar sus misiles antiaéreos de origen iraní y soviético. Aunque no siempre se divulgaban los detalles operativos, se sabe que varios de estos radares fueron destruidos o inutilizados gracias al despliegue de HARM, lo que redujo significativamente la amenaza contra la aviación saudí y emiratí. El mensaje era el mismo que en Bagdad en 1991. Si tu radar se enciende, será tu última transmisión. Este uso en Yemen puso de relieve una verdad incómoda. Incluso en guerras asimétricas, donde las potencias se enfrentan a grupos insurgentes, el control del espectro electromagnético sigue siendo vital. Los hutíes, a pesar de no tener una red de defensa comparable a la de Irak en los 90, lograron poner en riesgo a los aviones de la coalición. El AGM-88 se convirtió en la respuesta inmediata para garantizar que los cielos quedaran despejados. Sin embargo, también expuso las limitaciones del misil. En entornos montañosos y con radares móviles de bajo consumo, la efectividad no siempre fue absoluta. La balanza de ventajas y desventajas del AGM-88 ha sido constante en su historia. Entre sus fortalezas destacan su velocidad supersónica, su adaptabilidad a múltiples plataformas, su memoria de blancos aun cuando el radar se apaga, y la capacidad psicológica de obligar al enemigo a luchar a ciegas. En el lado opuesto, sus debilidades incluyen un alcance inicial menor que el de algunos competidores como el KH-58 ruso,
costos de operación elevados y vulnerabilidades ante radares móviles o técnicas de emisión intermitente. Existe la posibilidad real de que, en una guerra contra un adversario tecnológicamente avanzado, el HARM encuentre límites que nunca enfrentó en Irak o Libia. Pero si funciona, el resultado es devastador. El enemigo queda ciego, indefenso, y la supremacía aérea pasa de inmediato al atacante. Hoy, el AGM-88 ha evolucionado hasta el ARGMER, una versión extendida que combina velocidad hipersónica con sistemas de guía de última generación. Su alcance supera los 200 kilómetros y su resistencia a la guerra electrónica lo mantiene vigente en un escenario donde cada vez más países invierten en sistemas de defensa integrados. Países como Alemania, Italia, Australia, Turquía, Corea del Sur y Grecia continúan confiando en él como una de las piezas centrales de su capacidad SEAD. El futuro de este misil, sin embargo, dependerá de la velocidad con la que evolucione la guerra electrónica. Si los radares logran engañar a los detectores de radiación o utilizar técnicas de camuflaje electromagnético, el HARM podría perder parte de su efectividad. Aún así, su legado ya está asegurado. Ha demostrado en múltiples campos de batalla que, más que destruir enemigos, la clave de la guerra moderna es privarlos de información. El AGM-88 es, en definitiva, el arma que cambió la forma en que los ejércitos entienden el poder aéreo. No gana guerras por sí solo, pero abre las puertas para que otros lo hagan. El misterio que queda es inquietante. ¿Será el futuro de la guerra un escenario donde no se derriban aviones, sino donde se apagan conciencias tecnológicas completas? Y cuando llegue ese día, ¿qué tan preparados estarán los ejércitos para combatir a ciegas en un campo de batalla dominado por el silencio electrónico?